tutoría por si alguien la necesita después o ustedes necesitan repasar algo para el parcial. Bueno, tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a esta tercera tutoría de ecuaciones diferenciales. Para mí es un gusto estar compartiendo de nuevo con ustedes. Espero que sea de mucho provecho lo que vamos a ver ahora y llegaría hasta esta parte lo que es el examen parcial que van a estar realizando el próximo sábado. De ahora en 8 estarían realizando el primer examen parcial de ecuaciones diferenciales. Los temas desde lo que empezamos a ver hasta lo que llega de este día, lo que cubre la unidad número 3, es lo que vamos a estar revisando. Se pueden guiar con el libro base que les compartí por medio de WhatsApp para una mejor comprensión. Yo sé que ustedes están muy ocupados, que tienen muchos compromisos de trabajo, que tienen muchos compromisos de trabajo, que tienen compromisos personales, que tienen otras actividades que realizar, pero lo ideal sería que realizaran los ejercicios que vienen al final de cada sección de ese libro base. Eso sería perfecto que lo realizaran de esa forma para que fueran agarrando la práctica ustedes, cuando utilizar, por ejemplo, el método de ecuaciones diferenciales exactas, cuando utilizar el método de factor integrante, cuando resolver por medio de ecuaciones homogéneas, etcétera. Cómo trabajar los problemas de aplicación, que sé que es lo que más les costó en la parte de la tarea. Entonces, fuera bueno que se tomaran un tiempecito libre para que trabajaran con esta parte y eso les serviría para estudiar para el parcial. Ahora, lo que vamos a ver nosotros este día son las ecuaciones lineales de orden superior. ¿Qué vamos a estar revisando? Primero, ¿qué son estas ecuaciones lineales de orden superior? Vamos a ver un par de ejemplos de este tipo de ecuaciones. Vamos a ver un teorema, luego un ejemplo, luego otro teorema y vamos a terminar con unos ejemplos. Nosotros teníamos una actividad preparada para este día. Quiero que me cuenten cómo están. ¿Ya están preparados? ¿Ya se prepararon para esa actividad? Más bien los que iban a pasar, Sandra, Cristian, ¿ya están preparados? Pues tenemos que estar preparados, ni modo. Cristian, Yo considero que del todo no estoy preparado, pero también considero que vamos a hacer todo lo posible. yo les tengo una propuesta. ¿Les parece bien pasar el día martes en lo que es la tutoría de repaso? Y así estudian más, se preparan más. ¿Qué dicen? ¿Sí o no?
¿Qué opinan? ¿Sandra? Pues yo considero que de pasar tenemos, entonces yo me gustaría pasar ahora. Ahora, ¿y Cristian? Pues yo igual y estoy dispuesto a lo que sea. Va, yo les decía por si se querían preparar más. Recuerden que se les va a evaluar la exposición. Entonces, por esa razón les decía, y tomando en cuenta que algunos me han comentado que no han terminado de resolver la tarea. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, a Sandra, usted va a hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 7, por decir algo, y alguno de los que están presentes no lo tiene, ahí va a agarrar la copia. En cambio, ya el martes es obligación que todos la tengan que ver entregado. Pero ahí vean ustedes. Entonces, o sea que usted nos recomienda mejor pasar el martes. Por ese detalle, porque puede ser que alguno de sus compañeros no tenga la solución del ejercicio y cuando usted lo esté explicando, la puede tomar. Pero ahí como ustedes decidan, si ustedes dicen que ahora, pues pasan ahora. Ahí es decisión de ustedes. Si ustedes deciden pasar este día, pues adelante, yo no les voy a quitar ese impulso. Sí, yo sí pasaría ahora. Bueno, ok. Cristian, Yo igual, y es que tenemos bastantes tareas, fíjese, Lick, mejor pasemos ahora. ok. Entonces están ustedes todos para pasar este día. La otra compañera creo que no está, Carla. A lo que es la tutoría, vamos a empezar con lo que nos concierne este día. ¿Tienen alguna idea de qué son las ecuaciones lineales de orden superior? Sí, ¿Qué estuve son? revisando más o menos que son las que pueden llevar y doble prima, bueno, o que más bien estén igualadas a cero. Están igualadas a cero y tienen Y eso que usted decía, ujú, que llevan o es- tienen el factor de la segunda derivada. Esas son las ecuaciones lineales de orden superior que vamos a estar tratando este día. Entonces, vamos a ver una pequeña definición de lo que es una ecuación lineal de orden superior y posteriormente vamos a pasar a revisar un par de ejemplos, los cuales no los vamos a desarrollar, o sea, lo vamos a ver cómo se pueden presentar este tipo de ecuaciones y luego veremos un teorema para encontrar la solución. Vamos a decir que una ecuación de orden superior, una ecuación diferencial, es lineal y se representa de esta forma, donde tiene una variable dependiente, una variable independiente, perdón, y la variable dependiente, la cual ya no tiene solo la primera o la segunda derivada, sino que, perdón, ya no solo está la función y la primera derivada, sino que ya depende también de la segunda derivada. Entonces ya el día de la tutoría de repaso tuvimos una aproximación a esta parte y
vamos a continuar trabajando con ello. Nos dice que esta ecuación diferencial es lineal en la variable dependiente y y su derivada. Así, una ecuación lineal de segundo orden va a tomar la forma que Yayami nos decía, va a estar interviniendo la segunda derivada, es decir, tendríamos una función. Disculpe, ¿Hola? disculpe que le interrumpa, está compartiendo. Se supone que sí, Yami. Que a mí no me aparece, será mi señal quizá. No nos aparece nada. No se ve. Va, me avisan ahora. Ahora Ahí sí. Ah, no me dijeron antes, ¿verdad? Ahora sí. Vaya, gracias. Bueno, repitiendo, esta es la ecuación diferencial de segundo orden y va a ser lineal en lo que es la variable dependiente y su derivada. Entonces, una ecuación de segundo orden va a tomar la forma que tenemos acá, que Yayami nos decía, que va a estar involucrado lo que es la segunda derivada. Es decir, vamos a tener a fuerza que esa ecuación interviene la segunda, la primera y la función en sí, y además interviene la función independiente con la que vamos a estar trabajando. Esa función va a ser de esta forma: una función en X por la segunda derivada de la variable dependiente más una función en X por la primera derivada más una función en X por la función dependiente igual a una función independiente, ¿no? Que no va a estar dependiendo de Y, que es la variable con la cual estaríamos trabajando las derivadas. Ahora, no siempre vamos a tener ese caso. Ya Yami nos decía, puede ser que también esa ecuación esté igualada a 0. Entonces, una vez tenemos nosotros esas funciones A, B, C y F, pues van a ser funciones continuas dentro de un intervalo abierto que vamos a estar considerando, y además va a cumplirse una particularidad, que es que A de X debe de ser distinto de 0. Así como cuando nosotros trabajábamos las funciones cuadráticas y obligatoriamente el término que acompañaba a la función x al cuadrado tenía que ser ese coeficiente distinto de 0 para tener una función cuadrática, así aquí lo vamos a decir que nuestra función a de x tiene que ser distinto de 0 para que se trate de una ecuación cuadrática. Pero, ¿qué pasaría si nosotros decimos que A de X, decimos que es igual a un coeficiente 1, es decir, es la función constante, por decir algo? Si tenemos eso, entonces nosotros podemos decir que nuestra función se va a convertir en una función de segundo grado, de la forma que tendríamos la segunda derivada más, vamos a hacer un cambio de variable para trabajar más cómodamente e irlo asociando con algo que nosotros ya conocemos. Vamos a decir que P de X va a ser igual a B de X. Y diremos también que C de X
es igual a Q de X. Y también vamos a decir que f de X va a ser igual a una función que la vamos a denotar como f minúscula de X. Entonces, esto para ya ir viendo con qué lo podemos asociar. Nos quedaría así nuestra ecuación diferencial de segundo orden como P de X por la derivada de la variable dependiente más Q de X por la variable dependiente igual a f de X. Pero nosotros podemos encontrar una ecuación homogénea asociada a esta última ecuación que hemos escrito ahí. Esa ecuación homogénea va a ser aquella que f de x va a valer 0, que es lo que nos comentaba Yami. Entonces tendríamos la ecuación homogénea de esta forma. P de x por y' más Q de X por Y igual a 0. Esta sería nuestra ecuación homogénea asociada a la ecuación lineal de segundo orden. No sé si hasta el momento hay alguna duda, chicos. En mi caso, no, solo que lo que le quería preguntar es que cuándo es que se debe, por ejemplo, en una ecuación así, debemos usar la cuadrática o debemos factorizar. No, en este caso, más que todo vamos a estar trabajando con la cuadrática en sí, porque lo necesitamos cuando vamos a redefinir un teorema que vamos a presentar ya casi. El teorema de superposición, ahí nos va a dar la pauta de cómo resolver este tipo de ecuaciones. Y ojo, vamos a estar trabajando más que todo con esta última ecuación, es decir, con la ecuación homogénea. Con esa es la que vamos a estar trabajando los teoremas y, bueno, todos los teoremas que vamos a estar revisando. Vamos a trabajar con esta ecuación diferencial. Entonces nos vamos a quedar trabajando con esta forma, la forma cuadrática, y no lo vamos a tratar de factorizar, porque si lo factorizamos no vamos a lograr llegar a una solución en sí. No sé si hay alguna otra duda o si le aclaré su duda, Yami. Sí, Lick, gracias. Sí, le comprendí. No sé si hay alguna otra duda. ¿Ya no? Bueno, voy a entender el silencio como que no, pero ustedes me dicen si debo de entenderlo de otra forma. Algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden son los siguientes. Ahí tenemos involucrada únicamente a la variable dependiente y a la segunda derivada. Si se fijan, igualada a 0. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la ecuación homogénea asociada a una ecuación diferencial de segundo orden. Y aquí tenemos otra. En este caso,
está dependiendo de una función en X que acompaña a la segunda derivada, una función en X que acompaña a la función, aquí es Y', una función en X que acompaña a la primera derivada y una constante que acompaña a la variable dependiente. Esos son algunos tipos de ecuaciones lineales de segundo orden, pero además son ecuaciones diferenciales, eso no hay que olvidarlo. Ahora, vamos a ver lo que es el principio de superposición para ecuaciones homogéneas. No sé si ustedes revisaron esta partecita. ¿Han revisado esta parte? Sí, un poquito, no tanto, pero más o menos. Un poquito. ¿Los demás? Osmin, Sandra, Stephanie, Daniel, Cristian. Mire, más o menos me acuerdo que parece que si está en uno, como que se anula, algo así. No me acuerdo mucho, pero algo así. Vamos a... Vamos en este momento a revisar esa partecita. El principio de superposición para ecuaciones homogéneas nos dice que vamos a necesitar dos soluciones de la ecuación lineal homogénea de esta ecuación que habíamos dicho que era la ecuación asociada en el intervalo abierto y tales que vamos a estar considerando dos constantes y una combinación lineal de ellos, es decir, una combinación lineal de estas constantes con esta función. ¿Cómo vamos a colocar esa combinación lineal? Ustedes ya llevaron álgebra lineal y me pueden decir perfectamente cuándo se tiene una combinación lineal de ciertas funciones. Ajá. Cuando tenemos una combinación lineal. Puede ser como y sea igual a C sub 1 de Y sub 1. Muy bien. ¿Más qué? Pienso que quizás C sub 2 de Y2. Y2, en efecto, eso es lo que vamos a estar considerando. Y esto es lo que tenemos acá. Esta es la combinación lineal a considerar de estas dos soluciones de la ecuación lineal homogénea y estas dos constantes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a estar diciendo
que esa combinación lineal que estamos nosotros definiendo va a ser también solución de la ecuación homogénea asociada que se va a encontrar en lo que es el intervalo abierto y a eso es lo que nos estaría dando el teorema. Vamos ahora a trabajar la demostración de este teorema. Y debemos de tener presente qué es lo que nos está diciendo. Como lo que nosotros queremos es verificar que esta ecuación es solución de la ecuación diferencial homogénea que tenemos ahí, ¿qué tendríamos que hacer primero? Queremos ver que y igual a y1 por C1 más Y2 por C2 es solución de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden ¿Cómo hacemos para verificar que eso en efecto es cierto? Derivamos. Vamos a derivar, ¿verdad? Muchas gracias, Daniel. Vamos a derivar. ¿Cómo nos quedaría nuestra primer derivada? Creo que solo nos quedaría como C sub 1 y C sub 2 son constantes, no las vamos a derivar, sino que Y1 y Y2. Entonces creo que Exacto. solo quedaría allí la derivada Y1, C1 más la derivada Y2, C2. Muy bien. C1 por la derivada de Y1 más la derivada de Y2 por C2. Ahora, vamos a derivar una segunda vez. ¿Cómo nos quedaría esta segunda vez? Igual creo que solo expresado, ¿verdad? La segunda derivada en Y1 y en Y2. En efecto. Entonces sería Y1 y la segunda derivada más C2 por la segunda derivada de Y2. Ahora que ya tenemos eso, vamos a ir a nuestra ecuación diferencial que nos están dando y vamos a verificar que se cumple, que eso va a ser igual a 0. Es decir, vamos a tener y' o la segunda derivada de y más la función p de x, que solo la vamos a denotar con p, teniendo en cuenta que depende de la variable x. Para simplificarlo vamos a escribir de esa forma, por y' más q, que también es una función que depende de la variable y, igual a ¿quién? ¿Quién es la segunda derivada? C sub 1, segunda derivada de Y sub 1, más C sub 2, la segunda derivada de Y sub 2. Muy bien. Y esto lo podemos escribir C sub 1, Y1, más
C2, Y2 derivada. Más la Más función P. ¿Por quién? Por C sub 1, la primera derivada de Y sub 1 más la primera derivada de Y sub 2, C sub 2. Muy bien. Más la función Q. Por lo que nosotros tenemos, que sería Y sub 1, C sub 1, más Y sub 2, C sub 2. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicar los monomios por los binomios y luego pues Va, ahí acá sí ya nos me quedaría. perdí. Vamos, yo sé que puede. Esta parte la vamos a dejar tal cual está. C1, Y1, la segunda derivada, más C2, Y2, la segunda derivada, más. Aquí vamos a multiplicar lo que nos indicaba Daniel. P por todo esto sería. Voy a poner primero la constante C1, P, Y1, derivada, más la constante C2 por P por Y2, derivada, más la función por la constante C1 por Q por la función Y1, más la constante C2 por la función Q por Y2. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Términos semejantes. Términos semejantes. Vamos a asociar los términos semejantes. ¿Cuáles son esos términos semejantes que vamos a estar asociando? Si se fijan, tenemos lo que es algunas funciones que dependen de la constante C1 y algo otras que dependen de la constante C2. Por ejemplo, tenemos esta otra y tenemos esta otra. Entonces, vamos a sacar factor común C1 y nos va a quedar Y1 B' más, perdón, este es P por Y, P por Y1' más C1.
No, Lick, ahí el segundo ya no va. Aquí ya no va. Q por Y1 más lo que no hemos subrayado sería C2 por Y2' más ¿quién? Quiero ver, P más P, Y sub, Y sub 2, no, la primera derivada Y sub 2 quiero decir. Más Más Q por Y sub 2. ahora, ¿qué podemos decir? C1 por ¿quién? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Lick, ahí sí no tengo claro, ¿verdad? Si sería Y1 o cómo. Vaya, si se fijan, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Teníamos que la segunda derivada más una función que depende de x por la primera derivada más una función que depende de x por la función es igual a 0. Si se fijan, es exactamente lo mismo que tenemos acá. La diferencia es que aquí las estamos tratando con soluciones distintas de la ecuación diferencial. Entonces, esto mismo no es más que 0. Ah, ya, hoy sí entendí. Pues sí. Más C2, ¿por quién? Por 0 otra vez. Por 0. Y Y de entonces sí nos ahí queda 0. tenemos que esto es 0. Entonces, con eso hemos demostrado el principio de superposición para ecuaciones de segundo orden. No sé si hay alguna duda con eso. De mi parte no, Lick. Ahí en lo último me he perdido, pero ya capté ahí la idea. Bueno, los demás, También, Lick, todo bien. ok, vamos a tratar de avanzar y vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo quiero que sí me ayuden ustedes un poco. ¿Cómo nos quedaría? Nos dice que se puede ver por inspección que la solución, una primera solución x, y de x es igual al coseno de x y otra segunda solución y de x, y sub 2 de x es igual al seno de x. Son soluciones de esa ecuación diferencial que tenemos ahí.
¿Por qué son soluciones de la ecuación diferencial? ¿Por qué son soluciones de la ecuación diferencial? ¿Qué es lo que estábamos haciendo anteriormente? Hola, hola. Hola. ¿Se fueron y me dejaron sola? Hola, Lick, aquí, aquí estoy. Bueno, acá no sé si estoy equivocada, pero lo que yo entiendo que esta ecuación es lineal y es homogénea, porque por lo que yo le había comentado anteriormente. Y ¿qué más le digo? Que se me olvidó. Espérame. Voy a acomodar bien las ideas, Lick, porque no, como que no le puedo expresar. Bueno, acomódelas. Daniel, Osmin, ¿qué opinan? Recuerdan que el teorema nos decía que si nosotros tenemos dos soluciones, una combinación lineal de esas dos soluciones va a ser también una solución de la ecuación diferencial que nos están dando. Por ejemplo, si nosotros decimos que y de x para no estar trabajando con tantos subíndices, yo le voy a cambiar. Voy a poner una primer constante a coseno de x más b seno de x. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Derivar dos veces y sumarla con esta ecuación que tenemos y ver si eso en efecto nos da que es cero. Con eso demostraríamos que se tiene, ¿cómo se llama? Que es solución de la ecuación diferencial dada. Traten de hacerlo ustedes y me dicen a qué llegan. Les voy a dar un par de minutitos para que lo hagan. O me van dictando ustedes cómo nos quedaría la primera y segunda derivada. La primera derivada le quedaría menos a por seno de x más b coseno de x, si no me equivoco. Menos a seno de x. Y la segunda derivada, ¿cómo nos quedaría?
quedaría menos coseno de X menos B por el seno de X, ¿verdad? Sí, Ahora, hay que sumar esta ecuación con esta de acá. ¿Cómo les va a quedar al sumarla? ¿Será que sí les va a cumplir que la segunda derivada más la función les va a dar 0? ¿Sí o no? En la primera tienen a coseno de X menos a coseno de X, perdón. Menos B seno de X. Más la función y de X es a coseno de X. Más B seno de X. ¿Se les hace 0 esto, sí o no? ¿Qué dice? sí, sí. Sí, Menos, ¿verdad? menos Eso a es coseno 0. de X se elimina con a coseno de X y menos B seno de X se nos cancela con más B seno de X. En efecto. Entonces esto va a ser Lick, 0. una pregunta, pero en arriba tiene así va el A, el B, el de arriba es menos, ese que tiene menos, el de la primera derivada. Sí. Vaya, pero bueno, sí lo incluyo, no, creo que ya me perdí, ¿dónde fue que está? La De ese signo le iba a decir, porque si íbamos a poner directamente el de la suma o íbamos a tomar siempre que tenía el de la primera derivada. No, vaya, hay que tener cuidado cuando vamos derivando. Por ejemplo, en el primer caso, la derivada del coseno es menos el seno. Por A nos quedaría menos A seno de X. La derivada del seno es el coseno, entonces se mantiene el signo, ¿no? Porque es positiva siempre esa función. Ahora, cuando volvemos a derivar, la derivada del seno es el coseno, pero como teníamos este signo menos, entonces nos queda menos A coseno de X. En este otro caso, tenemos la derivada del coseno es menos el seno, por eso el signo ya cambia. No, Lick, ya entendí, de allí yo es el que me estaba perdiendo aquí en la sustitución, ¿verdad? Sustituimos a Y, a la segunda derivada de Y a Y. Ya andaba perdido Exactamente. porque pensaba que ya iba a sustituir la primera derivada, pero es solo Y nada más. Entonces ahí es donde yo me había confundido. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Si no hay más dudas, podemos decir que en sí la combinación lineal que formamos de las dos soluciones de la ecuación dada también es una solución de esa ecuación. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros podemos tener cualquier constante A, cualquier constante B, tales que van a estar acompañando a esas funciones y van a ser combinaciones lineales de esa función, de esa ecuación diferencial. Entonces, vamos a decir que vamos a estar encontrando diferentes diferentes soluciones de ella, en la que va a depender las constantes que nosotros estemos tomando. Y esto es lo que nos muestran en las gráficas que nos da
el libro en la página, en el capítulo 3, página 150, están unas gráficas y esta parte de la solución de este problema y les muestra que cuáles son aquellas posibles gráficas que se pueden tomar dependiendo de la constante con la que se esté trabajando. No sé si hay alguna duda con esto. ¿O podemos continuar? Sí, puede continuar. Bueno, también nos dice que podríamos creo, este es otro ejemplo. En este otro ejemplo nos pide que verifiquemos que estas funciones son soluciones de la ecuación diferencial esta que nos están dando. La segunda derivada menos 2 veces la primera derivada más la función igual a 0. Entonces la clave está en verificar esa partecita y además nos dice, no lo puse acá, que verifiquemos que se cumple lo que es estas condiciones de problema de valor inicial que nos está dando. Y es que y de 0 es igual a 3 y y' de 0 es igual a 1. Eso es lo que nos estaría dando en esta parte. Entonces vamos a verificar si en efecto estas soluciones son el resultado de la combinación lineal de ello es también solución de esta ecuación. Para ello vamos a ver cuál es la derivada de y1 y la primera derivada y la segunda derivada. Perdón, este es de y1. Lo mismo vamos a hacer con esta función. La primera derivada y la segunda derivada. ¿Cuál sería? La derivada de la primera, ¿cuál es? ¿Quién es la derivada de e a la x? E a la x. E a la x. Y eso nos va a resultar en la segunda derivada. Ahora, en este caso, ¿quién sería la derivada de x por e a la x? La solución con la que vamos a trabajar nosotros es y igual a por e a la x más b por e a la... perdón, me comí una x ahí. B por x e a la x. Esta es la con la cual vamos a estar trabajando. Para ello necesitamos la primera derivada. Ya vimos que va a ser e a la x siempre.
A por E a la X más B por quién. ¿Cómo nos quedaría esta derivada? ¿Quién es la derivada de X más E a la X? X por E a la X, perdón. Diga ahí X es constante o también la tenemos que derivar. También Esa es mi hay que pregunta. derivarla, es una función. Entonces solo nos quedaría E a la X. ¿O me equivoco? Hay algo más. Nos quedaría x e a la x más e a la x. X de a la Ah, X. Es un producto, ¿verdad? Lo que hay que derivar. ya, Más ya. Ahí es donde me E a la- estaba perdiendo yo. Ahí se le estaba olvidando esa partecita, Daniel. Y la segunda derivada, ¿cómo nos quedaría? A E a la X. ¿Más quién? Más B. Ahí sí creo que nos quedaría X E a la X más E a la X más E a la X, ¿verdad? No sé. Exactamente. X Hoy E sí. a la X. Y como nos queda dos veces E a la X, lo vamos a poner como 2 2 E. E a la X. Y ya tenemos la segunda, la primera y la función. Ahora quiero que sumen estas, quiero que realicen esto. ¿Quién es Y? La segunda derivada menos dos veces la primera, más Y. Traten de hacerlo ustedes. Les voy a dar unos minutos para que los hagan. Son las 9:02. A las 9:05 me dicen a quién han llegado, porfa. Me avisan a que llegan.
Lick, si no me equivoco, llega a 0. Se llega a 0, ¿verdad? Muy bien. Ahora hay que trabajar con las condiciones iniciales. ¿Qué nos está diciendo la primera? Lo que queremos es encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces tendríamos que Y de 0 va a ser igual a, cuando X vale 0, E a la 0, ¿cuánto vale? Vale 3. No, E a la 0. Sustituya 0 en vez de X. E a la 0 es 1. Es 1, ¿verdad? Por A le queda solamente A. Más, en este caso, si X vale 0, ¿cuánto? Todo vale 0. Vale 0, ¿no? Entonces solo queda esa partecita ahí. Solo queda A igual a 3. Ajá, como ya sabemos que Y sub 0 es 3. Exacto. Y' vale 0. Perdón, la segunda derivada cuando X vale 0. ¿Qué le va a quedar? Quiero ver. Nuevamente creo que nos queda A más B. A más B igual a 1, ¿verdad? Porque esta es la condición inicial. ¿Cuánto va a valer B? Ya de aquí a usted sabe cuánto vale A, entonces B cuánto vale. Vale menos 2. Vale menos 2. Y de esa forma hemos encontrado quién sería esas constantes. Serían Y de X igual a 3 E a la X menos 2 X E a la X. No sé si hay alguna duda con esta parte, chicos. No, por mí está bien, Lick. Jacté Bueno, la idea. ¿los demás? ¿Se entiende? ¿No se entiende? De mi parte sí, Lick, no me he perdido hasta ahorita. Bueno. Entonces vamos a continuar ya con otra partecita. Este ejemplo lo pueden encontrar en el material, en el mismo libro, y nos dice que, bueno, no, vamos a explicar. Nos dice que las funciones linealmente, que hay que verificar que estas funciones que nos dan, son linealmente independientes. Pero para ello nosotros necesitamos recordar cuando una función es linealmente independiente. Ya que ustedes... Cuando se tiene que dos funciones son linealmente independientes. Para verificar eso, vamos a revisar la siguiente definición. Dos funciones van a ser linealmente independientes cuando estas son funciones definidas en un intervalo abierto sin que ninguna de ellas sea múltiplo constante de la otra. Y en efecto, si regresamos el seno de X por el coseno de X, no son múltiplo una de la otra. E a la X y E a la menos 2X tampoco son múltiplo una de la otra. E a la X y X E a la X no son múltiplos. Y así con las otras que tenemos ahí.
Entonces, eso es lo que vamos a estar verificando. ¿Cómo podemos hacer nosotros para revisar esto? Bueno, podemos verlo a partir del concepto de funciones lineales dependientes, que nos dice que van a ser linealmente dependientes cuando una es múltiplo constante de la otra. ¿Y cómo vamos a determinar si una es múltiplo constante de la otra? Si, por ejemplo, cuando nosotros realizamos el cociente de la función, por ejemplo, si hacemos el seno de x entre el coseno de x, nos da lo que es algún valor, algún valor que sea constante o algo por decirlo así, entonces estaríamos diciendo que sí son múltiplos una de la otra y por lo tanto no serían linealmente dependientes. Pero en este caso, si nosotros hacemos seno de x entre coseno de x, ¿qué nos va a estar dando? ¿Qué nos da eso? Tangente de X. Tangente de X, ¿verdad? Y este no es un valor constante, entonces por eso demostramos que no son linealmente dependientes. Pueden hacerlo con seno de X entre seno de X y les va a dar la cotangente. Ahora, si ustedes hacen e a la X entre e a la menos 2X, ¿cuánto les va a dar eso? No sé si me equivoco, Lick, pero creo que daría e elevado a la menos x. Sería e a la menos x Sí, cuando sí. nosotros No. hacemos Es en este caso nos da e a la menos x. sí, sería e a la 3x, ¿verdad? E a la 3x. Pero en ambos casos tampoco obtenemos una función constante. Por lo tanto, esas funciones son linealmente independientes. Eso es lo que nos decía la parte anterior. Luego, tenemos lo que es el Gronskiano de las soluciones de una ecuación diferencial. Ya esto lo vimos allá también en álgebra lineal. Vimos parte de lo que era el Gronskiano de las soluciones de ciertas funciones. Recuerdan, estaba una tarea con respecto a esto. ¿Y qué nos dice en este caso? Nos dice que el Gronskiano va a ser aquel en la cual las dos soluciones de la ecuación de segundo orden asociada a la ecuación homogénea en un intervalo abierto en el cual P y Q son continuas, se va a tener que, si las dos soluciones son linealmente dependientes, entonces el Gronskiano va a ser 0. Pero si estas soluciones son linealmente independientes, entonces el Gronskiano va a ser distinto de 0. ¿Y qué es el Gronskiano de esas funciones? Lo podemos denotar como la función f y la función g. Esto no es otra cosa que el determinante de una función, de una constante k por la función g, por g, por k por g', por g'. De esta forma podríamos denotar nosotros el Gronskiano de la función. Es decir, o más bien lo podemos tener de la siguiente forma. Ahí ya estamos demostrando que es linealmente dependiente.
Pero ya si lo tenemos de una forma más general, en la cual lo tengamos como funciones f y sus derivadas, entonces eso sería el cronquiano. Si el determinante de ellos no está igual a 0, son linealmente dependientes. Si no está distinto de 0, son linealmente independientes. Eso es lo que nos dice este teorema. Y luego tenemos otro teorema que nos sirve para determinar cuándo se tienen soluciones generales de las ecuaciones homogéneas. Y el teorema es el que tenemos ahí. Nos dice que dos funciones van a ser linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada a la ecuación de segundo orden con P y Q continuas en un intervalo abierto, y vamos a decir que si Y es una solución de la ecuación, de esta ecuación, entonces van a existir constantes C1 y C2 tales que esta va a ser también solución, lo que nosotros estábamos trabajando anteriormente. A partir de ahí, pues nosotros podemos hacer una breve demostración de lo que es esta parte. Nos dice que vamos a tener un punto A en un intervalo abierto y vamos a estar considerando lo siguiente. C1 por Y1 evaluado en A, más un C2 por Y2 evaluado en A es igual a Y de A. Esta es nuestra primera ecuación. Y si derivamos esa, nos quedaría C1 por Y1 de A más C2 por la derivada. Porque derivada de A igual a la derivada de la función y evaluado en A. Ahora, ¿cómo encontramos el gronquiano de eso que tenemos ahí? ¿Cómo va a ser el gronquiano? Sería 1 por la función Y1, Y2 por la función Y2 por C1, la derivada de la función Y1, C2 por la derivada de la función Y2. ¿Cuánto nos va a dar este gronquiano? ¿Será 0? ¿Será 0 o será distinto de 0 ese gronquiano?
Ajá, chicos. Ya se fueron. Creo que será distinto de 0. Si no Va a me ser equivoco. distinto de 0, ¿verdad? Esto va a ser distinto de 0 y por lo tanto estaríamos diciendo que vamos a tener una función g de x que va a tener la misma forma que y de a. Y con eso pues completaríamos lo que es la demostración de ese problema, de ese teorema. Ahora, rápidamente vamos a ver esta parte porque vamos a pasar a lo que serían las exposiciones. Nos dice que si tenemos esas dos funciones, y1 de x igual a e a la 2x y y2 de x igual a e a la 2x, entonces hay que verificar que esas son soluciones de la ecuación diferencial, la segunda derivada menos 4y igual a 0. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero ustedes pueden verificar que en efecto eso es así. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, se toman una función, de una combinación lineal de esas dos y sería de la forma a por e a la 2x más b por e a la menos 2x, que es lo que hemos venido haciendo nosotros en los casos anteriores. Una vez encuentran la primera y la segunda derivada, sustituyen acá, ojo, solo la segunda derivada y esta función que tienen ahí, y deben de verificar que eso es 0. Ahora, ¿qué nos dice también el problema? Nos pide que verifiquemos que tanto la función y3 igual al coseno de 2, el coseno hiperbólico de 2x y y4 igual al seno hiperbólico de 2x son soluciones de la ecuación anterior. Igual hay que tomarse una combinación lineal tal que la combinación donde a coseno hiperbólico de 2x más b seno hiperbólico de 2x sea soluciones de esta ecuación que estábamos trabajando. Les queda a ustedes que deriven esa parte y una vez ya lo han derivado y han verificado que en efecto es lo mismo, vamos a estar viendo que eso es posible por cómo se han definido lo que son las funciones hiperbólicas. El coseno hiperbólico de 2x es un medio de e a la 2x, un medio de e a la menos 2x. Y el seno hiperbólico de 2x va a ser igual a un medio de e a la 2x. Tengo aquí. Menos un medio e a la menos 2x. Entonces, por eso es que estas son iguales. Esas cuatro soluciones vienen a ser solución de la ecuación diferencial dada. No sé si hay alguna consulta con esta parte. ¿Hay alguna duda? Muchas consultas. ¿Hay dudas, Stephanie? Yami, ¿hay dudas, Carla, Cristian, Osmin? Por el momento todo bien. Bueno, entonces vamos a pasar al espacio de las participaciones. Nada más
voy a dejar de compartir un ratitito. ¿Me avisan si ya no se puede ver la presentación, porfa? No, ya no se mira. Ya no. Vaya, muy bien. Nada más quiero hacer una pequeña modificación. Ahora sí. Quiero que por favor me tengan ya lista lo que sería las presentaciones, los que van a pasar, que me dijo Hola, buenos días, espero que estén bien. Andra Me están haciendo una pregunta bastante... y Cristian. No sé si los que no están participando me hacen el favor de apagar los micrófonos, por favorcito, se los voy a agradecer muchísimo. Muchas gracias. Van a tener 15 minutos cada uno para que realicen la presentación. Quiero que ya la tengan lista y vamos a resolver dos problemas de la tarea cada uno en esos 15 minutos. Les voy a formular ciertas preguntas para esta defensa. Les deseo mucha suerte, mucho éxito. Sé que ustedes pueden y van a dar lo mejor de sí en este momento. Vamos a pasar primero con Cristian. Y él nos va a explicar el ejercicio 1 y el ejercicio 8. Buenos días a todos. Buenos días. Voy a dejar yo de compartir para que usted pueda compartir. Lick, solo quería notificarle que no voy a poder habilitar la cámara porque mi computadora es de escritorio y no tiene esa opción. De acuerdo. Nada más si me hacen un pequeño favor. Carla, no sé si es Carla Marisol o Carla Mariela, si me puede indicar, por favor. Le pregunto porque lo necesito saber para la asistencia. Creo que solo yo estoy. ¿Verdad? Carla Marisol. Muchas gracias. Adelante, Cristian. El problema 1 nos dice que hallemos el valor de B que hace a la siguiente ecuación diferencial exacta y después resolverla usando ese valor de B. Es la ecuación que nosotros tenemos aquí. XY cuadrado más BX cuadrado de Y, DX más X más Y, X cuadrado diferencial de Y.
me voy a apoyar en este PDF que es el de la tarea y me voy a apoyar en Python para tratar de darle la solución. Lo primero que nosotros tenemos que considerar es que m de x, y va a ser igual a xy cuadrado más bx al cuadrado de y. Esa es esta parte que tenemos aquí. Luego tenemos a n de x, y que va a ser esto que tenemos aquí, x más y de x cuadrado. Entonces va a ser exacta si se cumple esto. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada parcial del primer coeficiente con respecto a x y luego la derivada parcial del segundo coeficiente de n con respecto a x. En el primer caso, al encontrar esto que tenemos acá, nos queda 2x de y más bx al cuadrado. Luego, al encontrar esto que tenemos acá, nos queda 3x al cuadrado más 2xy. Por cuestiones de tiempo voy un poco rápido. Después ustedes pueden comprobar. Vaya, ya teniendo eso, nosotros podemos observar que esto que tenemos acá es diferente que esto que tenemos acá. Entonces, ahí estamos nosotros viendo que, o sea, que no se cumple en sí la igualdad. Y es por eso que por esa razón nos pide encontrar el valor de B. Ahora bien, voy a borrar esto de acá para encontrar el posible valor de B. Vaya, acá simplemente lo que podemos hacer es, acá, esto lo vamos a igualar a esto que tenemos acá. 2xy más bx cuadrado lo igualamos a 3x al cuadrado más 2xy. Sin embargo, nosotros podemos verificar que esto lo podemos eliminar con esto que tenemos acá. Y solo nos va a quedar bx al cuadrado igual a 3x al cuadrado. Al resolver esta expresión, nos queda que el valor de b va a valer 3. Vaya, ya teniendo esto, nosotros vamos a reemplazar b en la ecuación para que sea exacta, que eso era lo que nos pedía. Entonces, la nueva ecuación nos va a quedar x de y cuadrado más 3x al cuadrado de y. Acá ya sustituimos a b, que es 3, ¿verdad? Diferencial de x más x más y
de x cuadrado de y igual a 0. Va, entonces, esta nueva ecuación, con esa nueva ecuación se comienza a trabajar, igual que lo que hacíamos de primero, de encontrar las derivadas parciales. Entonces, comenzamos a trabajar esa parte. Y tenemos que esto es igual a x de y cuadrado más 3x al cuadrado de y. Al efectuar eso, nos queda 2xy más 3x cuadrado. Lo que estamos haciendo es encontrar la derivada parcial del primer coeficiente con respecto a y, o sea, esto de acá. Vaya, sin embargo, ya lo hicimos. Ahora nos falta encontrar, me permiten, necesito tener espacio. Cristian, le voy a dar nueva página ahí, se le borra de un solo. Se va archivo. Ah, o creo que me ajusto. Va, voy a buscar esto sobre esto. Con esto estamos diciendo que vamos a encontrar la derivada parcial del segundo coeficiente de n con respecto a x. En este caso era x más y de x cuadrado. Y esto es igual a 2x, 2xy más 3x al cuadrado. Va, entonces ahora lo que tenemos que, o sea, ya hicimos todo esto. Ahora tenemos que integrar. Creo que voy a abrir un nuevo documento. Luego vamos a integrar f de x, y es igual a la integral de m de x, y de dx más g de y. Entonces esto es lo mismo que tener la integral de xy cuadrado más 3x al cuadrado de y por el diferencial de x más g de y. Entonces comenzamos ahora. Esto es lo mismo que nosotros igualemos a la integral de y cuadrado de x con respecto a dx. O sea, todo esto que tenemos acá lo separamos en dos integrales, más la integral de 3y de x al cuadrado con respecto a dx. Sin embargo, acá pues, es la regla de la suma. ¿Va? Los hemos, aquí, todo esto de acá lo hemos realizado en dos integrales. Luego nos queda la integral de y cuadrado de x
con respecto a dx va a ser igual a y cuadrado integral de x con respecto a dx. Y esto nos da y cuadrado de x cuadrado sobre 2. Luego, acá nos queda la integral de 3x cuadrado de y con respecto a dy igual a 3 integral de x cuadrado de y. Y esto nos queda igual a 3 de x cubo sobre 3 de y. Y esto nos queda, ya reduciéndolo, x cubo de y. Entonces, sin embargo, nos queda que f de x, y voy a borrar acá. Esto nos queda que f de x, y va a ser igual a y cuadrado de x, y cuadrado de x al cuadrado sobre 2 más x cubo de y, que son los procesos que iba haciendo yo aquí abajo. Por aquí los habíamos encontrado. Luego, acá nos queda más que de y. Entonces ahora necesitamos encontrar este SG de y. Entonces tenemos nosotros que G de y es igual a la integral de G' de y con respecto a de y. Entonces, luego tenemos ADF sobre ADY igual a N de X, Y. Y esto, bueno, voy a tratar de resumir un poco esto. Vaya, esto nos queda igual a X más Y de X al cuadrado. Entonces acá, esto al final solo nos queda Y, porque acá nomás se escriben solo los términos que no sean X. Se escriben solo los términos que no sean X, entonces solo esto nos queda Y. Entonces nosotros acá ya podemos determinar que G de Y va a ser igual a la integral de Y.
con respecto a Y. Va, luego, al hacer esta integral, nos queda que g de y es lo mismo que nosotros digamos y cuadrado sobre 2 más C1. Vaya, lo hice un poco rápido por el tiempo. Vaya, teniendo esto en cuenta, vamos a determinar que si K es igual a G de Y, entonces me va a quedar la siguiente expresión. Me va a quedar f de x, y f de x, y me va a quedar igual a x cuadrado, perdón, igual a y cuadrado de x cuadrado sobre 2 más x cubo de y más, y acá esto lo sustituimos por k más k, y lo igualamos, perdón, a C1. Va, y finalmente la respuesta que nos va a quedar va a ser esta. Finalmente la respuesta me va a quedar x cuadrado, perdón, y cuadrado de x cuadrado sobre 2 más x al cubo de y igualado a c sub 1. Entonces esto, tenemos acá, es la solución a ese problema. El 8 me dijo, Vali. Pero, permítame, Cristian. Fíjense que uno de sus compañeros el día de ayer me dijo que le faltaba el ejercicio del 5 al 8. Otra personita me acaba de escribir que le falta precisamente el ejercicio 8. Entonces, lo que les decía al inicio, si pasan ahora y resuelven esos ejercicios, ya les están dando la solución a sus compañeros. Por eso quería que pasaran mejor el día martes, porque el día martes, si bien es cierto que la entrega está hasta las 11:55 o 59 de la noche, a mí me gustaría que el día martes todos antes de la clase ya hayan enviado la solución de su tarea para que no se dé esto, que ahorita si usted pone el ejercicio número 8, ya les está dando la pauta de cómo van a resolver ellos el problema ese. No sé si me doy a entender lo que les quiero decir. Yo sí, Lick, le entendí perfectamente. Sí, Lick. Adelante. Lick, yo tengo una idea, va. Vaya, entonces, bueno, podemos explicar solo un ejercicio y nos da usted la oportunidad de explicar el otro, el martes. Esa podría ser otra solución, porque no, es que la mayoría le falta del 5 o del 4 en adelante. Y no quiero pecar que van a copiar, pero es más que evidente, o también a veces hay otros
chicos de otras sedes que me los piden y si no han pasado ellos a exponer, pues ya les va a quedar para que lo hagan. Entonces, eso es lo que estoy queriendo evitar. Bueno, si me da la oportunidad, pues paso con un ejercicio con el que me dijo el martes. No, eso ya sería otro. Bueno, el que sea. Como de todas maneras tenemos tiempo para prepararnos. Exacto. No sé si están de acuerdo. Sí, yo diría que sería justo porque pues sí, así todos pasamos el mismo día y nadie, así como usted dice, que enviemos la tarea primero y después que le expliquemos los ejercicios. Sí, porque yo sí les pediría, es cierto, el coordinador les ha dado hasta las 11:50 y algo de la noche que lo envíen, pero nosotros tenemos la tutoría martes a las 8 de la noche, entonces todos a las 7:59, lo más tarde deben de estar subidas esas tareas. Y la otra sería la organización del tiempo, porque si se fijan, en el caso de Cristian, tengo que poner en las observaciones el tiempo que se tardó. Prácticamente para un ejercicio se tardó 15 minutos. En las observaciones está que no se deben de pasar de 15 minutos. 15 minutos tienen que explicar los dos problemas. Entonces traten de organizarse a que les salga en 15 minutos la solución de los dos problemas. Me gusta la forma como lo hizo Cristian, que no lo hizo, no me trajo una presentación ya con todo, sino que lo fue explicando. Esa es una muy buena forma de hacerlo, nada más de organizarse con el tiempo. Porque lo voy a tomar en cuenta para el ejercicio del martes. Sí, por favor. Si alguien lo hace así como lo ha hecho Cristian, me parece perfecto, es mejor porque se entiende más qué es lo que van haciendo. Además, ustedes ya los trabajaron, pero se ve más creativo, ¿no? La presentación. Entonces, si lo hacen así, perfecto, pero organícense bien con el tiempo. Practiquen, por ejemplo, no sé, alguien puede hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 5, el ejercicio 1, el ejercicio 7, diferentes combinaciones ahí para ver de tal forma que se les vayan los 15 minutos. No sé si... bueno, tengo una pregunta, Lick. Dígame. En el caso del ejercicio 7, yo tengo bastantes dudas respecto a explicarlo porque es demasiado largo, pues, y no se puede así como tanto resumir. Quedaría así como en el vacío muchas cosas. Ahí es que tengo duda yo cómo se haría en ese caso, porque 15 minutos en realidad para ese ejercicio es poquito. Si tocara, pues, ese y otro. Vaya. Voy a ver. El detalle está que por mí yo les doy todo el tiempo que sea necesario. El detalle está que, como les digo, el coordinador nos ha pedido que sean 15 minutos. Dígame. Sí, lo que pasa que, bueno, un ejercicio de esa magnitud, porque sí, es largo, bastante largo, si ya se dieron cuenta los que lo hicieron, quedaría así como que bastante resumido y entonces afectaría siempre en la nota, y si se explica todo, afecta siempre la nota en el tiempo. Ahí que hay como una controversia con eso. ¿Cuántos son? Quiero ver, son 8 ustedes. Ay. Podríamos empezar más temprano la clase ese día. Y terminaríamos más noche si les doy más tiempo. Pero ojo, quedaría que hay entre nosotros.
ese pacto. Sí, Lick, ahí sí, porque la verdad a mí me preocupa mucho, ¿va? En mi caso, si me llegara a salir el